día de hoy estoy en el bosque de Chapultepec y me vine de gala, bueno, más o menos, o al menos lo intenté, porque vamos a ir a una fiesta muy especial. Vamos a ir al cumpleaños de Carlota. Sí, esa Carlota que vivió en el castillo de Chapultepec, que fue la esposa de Maximiliano, es decir, de Carlota, la emperatriz de México. Aquí en el castillo de Chapultepec hay una exposición que se llama El cumpleaños de Carlota, en donde por medio de unos personajes muy divertidos nos cuentan cómo festejaron a Carlota en su cumpleaños número 25. Les cuento que vamos a conocer al creador de estos simpáticos personajes, así es que no se lo pierdan. Sean ustedes bienvenidos al castillo de Chapultepec. De verdad, este lugar es hermoso. Este recorrido yo lo hice debido a que por medio de Instagram me contactó Abraham Villedas. Él es un historiador y él hace recorridos culturales por toda la ciudad. En esta ocasión él me invitó a un recorrido que da aquí en el castillo de Chapultepec. La verdad, él es muy divertido, da datos muy interesantes. Y lamentablemente no pude grabarlo a él porque había muchísima gente, había mucho bullicio y pues no se iba a escuchar, pero sí se los voy a presentar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abraham Villedas. Los invito a que se unan con nosotros a los recorridos históricos culturales. Yo me dedico a la historia, a la difusión cultural, a la narración oral, a algunos cuentos, algunas leyendas. Los invito a que me sigan en Facebook, Abraham Villedas Oficial o Tradiciones y Leyendas de México. Síganos, cuídense. Chao, chao. Este lugar fue construido en 1785. Se creó como casa de descanso para los virreyes. Con el paso del tiempo ha tenido varios usos. Se convirtió en academia militar y fue tomado por los estadounidenses durante la Guerra de Intervención. Posteriormente fue la casa de Maximiliano y Carlota, aunque por un breve tiempo. También ha sido habitado por varios presidentes de la República. El día de hoy es el Museo Nacional de Historia y aquí vamos a poder conocer la historia de México desde la conquista hasta el siglo XX. Si hay algo que me gusta del castillo de Chapultepec es su arquitectura. Tiene una arquitectura virreinal, neoclásica y también mucho art nouveau. Uno de mis lugares favoritos es el Alcázar. Aquí van a poder ver habitaciones que recrean cómo vivían Carlota y Maximiliano y Porfirio Díaz. Estoy impresionada con este lugar. Este lugar tiene muchísima historia. Estar aquí es inevitable hablar de los niños héroes.
Como ya mencionamos, el castillo fue usado como colegio militar. Durante la intervención de Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1847, 6 cadetes que tenían entre 13 y 19 años defendieron con valentía este lugar. Se cree que uno de ellos, para defender nuestra bandera, se envolvió en ella y se arrojó a las rocas. Hay un gran debate sobre si esto en verdad ocurrió, pero a lo largo del castillo hay placas que indican el lugar de la muerte de estos niños héroes. Miren las vistas que nos ofrece este lugar. Otra cosa que me gusta mucho de este castillo es que hay pinturas que estaban en las portadas de mis libros de historia de la primaria. Creo que con ese dato ya ustedes podrán saber más o menos cuántos años tengo. Así es que ahorita les voy a presentar algunas de esas pinturas. Algo que se me hizo también muy divertido es que en las salas van a poder ver muchísimas monografías, es decir, las biografías, las estampitas que antes pegábamos cuando íbamos a la escuela. Bueno, aquí están muchísimos cuadros de esas monografías. Algo que me llama mucho la atención es la historia de Carlota y de Maximiliano. Para muchos fueron los grandes villanos, pero yo considero que fueron emperadores que llegaron en un momento muy desafortunado a nuestro país. Cuando ellos llegaron a México, nuestro país pasaba por grandes dificultades. Dos grupos peleaban por el poder. Por un lado, los conservadores que querían un imperio y por el otro, los liberales que querían una república. Cuando Benito Juárez fue el presidente, tuvo que hacer frente a la intervención francesa. Perdió la guerra y los franceses, junto con los conservadores, decidieron establecer un imperio. Enviaron a Maximiliano para ser el emperador de México. Él y Carlota eligieron como hogar el castillo de Chapultepec. Estuvo muy poco en el poder, ya que Juárez estuvo luchando contra el imperio y el ejército imperial nunca pudo controlar el territorio mexicano. Además, los conservadores y la iglesia dejaron de apoyar a Maximiliano, ya que él tenía ideas muy liberales. Francia retiró su apoyo y al final Maximiliano abdicó al trono y fue fusilado por los liberales. Y es así como se terminó esta historia del Segundo Imperio Mexicano. Me gusta su historia porque considero que ellos eran personas muy ilustradas, muy cultas e incluso muy liberales, y muchísimo más que aquellos que se pronunciaban ser liberales aquí en nuestro país. Carlota era una mujer muy culta, desde pequeña fue educada para ser gobernante y de hecho fue la primera gobernante de nuestro país, ya que durante las ausencias de Maximiliano ella era quien dirigía. Aquí les voy a contar un chisme. Hace poco leí, no recuerdo exactamente en dónde, que hablaban sobre la locura de Carlota. Como todos saben, cuando Carlota se enteró de que Maximiliano había muerto, empezó con episodios de locura, pero hay muchas teorías sobre su padecimiento. Una de ellas, que sí es como un poco de chisme, es que según cuentan de que cuando Carlota y Maximiliano pues estaban juntos, ella no podía concebir, entonces fue con una hierbera para que le diera test para que pudiera quedar embarazada. El caso es que esta hierbera, según, era más afín a las ideas de Benito Juárez, y entonces le dio hierbas que pues con el paso del tiempo le provocaron una locura. La verdad, la historia oficial dice que más bien ella ya estaba enferma y se fue agravando con el paso del tiempo, así es que pues, no sabemos exactamente cuál fue el origen de su locura. Yo creo que Maximiliano y Carlota sí querían pues a nuestro país, solo que ya no les dio tiempo de expresarlo y de manifestarlo, ya que fue un periodo muy breve en el que estuvieron en el poder. Al principio les decía que íbamos a ir al cumpleaños de Carlota y ya estamos aquí en la fiesta. Por cierto, no traje regalo, aunque no creo que le importe, ¿verdad? Les presento a Francisco Rivas Peña, el creador de estos simpáticos personajes. Hola, soy Francisco y los espero a que vengan a visitar la exposición El cumpleaños de Carlota. Les va a gustar mucho. Y yo lo que quiero hacer básicamente es que vean cómo era la vida cotidiana durante el Segundo Imperio, porque
siempre vemos como el periodo en la primera, como llegó Maximiliano, gobernó, se murió y se acabó. Pero la vida en el país siguió y fue un periodo que teníamos un presidente y un emperador. Y pues era un relajo la situación política, como lo ha sido siempre. Y bueno, este es sobre el cumpleaños de Carlota en Puebla. Los primeros dos de Carlota los celebró en Puebla. Como era una ciudad conservadora, pues querían mucho a los emperadores y ellos se sentían encantados ahí. El primero fue cuando venían de Veracruz a México, justo coincidió parar en Puebla para el cumpleaños de Carlota. Y el segundo, Maximiliano, andaba de viaje por Veracruz y Puebla y Carlota quiso celebrar aquí su cumpleaños. Y bueno, les cuento, la exposición se basa en las memorias de José Luis Blasio. José Luis Blasio era el secretario particular de Maximiliano y él llevaba su diario y anotaba todo lo que pasaba en cada día de Maximiliano. Y en su libro, que se llama Maximiliano Íntimo, Memorias de un Emperador, pueden ver lo que pasó durante junio de 1865. Y él narra cómo Carlota llegó a Puebla, se encontraron los emperadores, la gente de Chismosa viendo cómo se abrazaban y cómo celebraban el cumpleaños de Carlota. Son 3 escenas. La primera es lo que pasó en la mañana, la siguiente al mediodía y la última en la noche. En la mañana hubo una misa en honor de Carlota en la catedral. Aquí solo pudo entrar la élite de Puebla. Y para la gente que se quedó afuera, que era la gente común y normal, también hubo celebraciones. Carlota pidió que hubiera un show de acróbatas para el pueblo. Por la tarde fueron al Palacio Episcopal. Ahí recibió a personas que la iban a felicitar. Bueno, y esto es lo que pasó en la noche. En la noche se fueron a la antigua Lóndiga a hacerle un baile a Carlota. Honor. Aquí pueden ver a Carlota y a Maximiliano, pero si ustedes ven, no están bailando juntos. Y no es por sus problemas maritales, era por el protocolo de la corte. Ellos igual no fueron ni buenos ni malos, no son los héroes que dicen ni antihéroes, sino forzaron nuestra historia y es para que conozcamos cómo era su vida un poco más íntima, más que verlos como personajes políticos, cómo era su vida diaria. Esta exposición está muy padre porque nos muestran una pequeña parte de la historia que pues no es tan conocida. La verdad están súper lindos los personajes, muy tiernos y es una muy buena forma de acercar a los niños a la historia. Es el momento de despedirte. Dale like, compártelo y sobre todo suscríbete porque vamos a seguir descubriendo el mundo a través de los museos. Así es que nos vemos muy pronto en una cita en el museo. Adiós. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes.